esta se quede colgada en el aula virtual que también ya estamos preparando y estará lista, esperemos, para la próxima semana. Querida Mónica, muchas gracias por estar aquí. Por favor, adelante, está habilitado ya como coanfitrión. Excelente tarde, estimados. Y muchísimas gracias, Byron. Voy a proceder con la última clase del día de hoy del Excel intermedio. Si tienen preguntas antes de continuar, tal vez de las preguntas del curso que se realizó el día de ayer, de la clase de ayer, se realizó y se envió también una tareita. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que se realizó el día de ayer, sino para proceder con la clase del día de hoy. Pueden levantar la manito y estaré al pendiente y atenta a cualquier duda. Muy bien, Akira, le habilito el micrófono, por favor. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre cómo usar el botón de Data Análisis. Esa no me quedó muy claro. Era ese, no, ¿cómo era? Sí, del Data Análisis, de ese botón que extraía toda la información. No recuerdo cómo se usaba. ¿Podría repetirlo, por favor? No te preocupes, Akira. Hoy vamos a ver nuevamente ese tema porque ayer no concluimos y por ende hoy vamos a revisar nuevamente el tema, ya que hoy es el tema de estadística y análisis de gráficos y también de datos. Entonces hoy vamos a ver este tema. Este es el último tema del Excel intermedio. Entonces hoy vamos a verlo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto tal vez a las funciones condicionales, las funciones lógicas, funciones matemáticas en sí? Tal vez alguna pregunta de ello. Listo, ya que no hay más preguntas, entonces vamos a proceder. En este momento yo voy a colocar, como siempre en el Zoom, voy a colocar lo que sería el link para que puedan ustedes descargarse el Excel que se va a trabajar el día de hoy. Listo. Tal vez sí me confirman que sí se logró descargar el Excel, por favor. Sí, ya, listo, muy bien. Gracias, Stephanie. Listo. Entonces voy a proceder en este momento a compartir la pantalla y vamos a hacer lo más rápido posible para poder abarcar todos los temas y terminar el día de hoy. Cualquier inquietud, ya saben que pueden alzar la manito para yo poder contestar cualquier inquietud que tengan. Listo. Vamos a comenzar con el tema, bueno, vamos a leer el temario del día de hoy, que es métodos estadísticos. En este caso vamos a ver la parte estadística, la introducción de datos en Excel y cómo insertar gráficos y gráficos dinámicos en el Excel. Ya, como ayer logramos obtener algunos de los análisis de datos, en lo cual en estadística son muy relevantes y también sirven de una forma muy importante para cada uno de nosotros en cuanto a esto, porque nos sirve para realizar tal vez tesis, trabajos grupales o en sí realizar análisis de tal vez encuestas, bases de datos grandes. Entonces, esto nos sirve bastante y es una función bastante rápida y también una función que nos va a servir bastante. Entonces, acá es útil para tal vez obtener medidas descriptivas o también obtener pruebas de hipótesis o análisis de datos. En este caso, como ayer les mencionaba, era el ANOVA. Entonces, hoy vamos a ver nuevamente cómo obtenemos la herramienta del análisis de datos en nuestro Excel para las personas que no obtuvieron en su Excel. Entonces, vamos a proceder al Excel y nuevamente, por si no tienen esta opción que ayer justo les había mencionado,
que es la opción de análisis de datos, ¿ya? Nuevamente procedo a repetir cómo obtenemos esta opción. Vamos a archivo, opciones, complementos. Acá dice administrar complementos de Excel. Vamos a ir y aquí como yo ya tengo seleccionado eso, prácticamente ya va a estar en visto, pero ahorita le retiro para que puedan observar que en realidad sí funciona esta parte, ¿no? Opciones, complementos, administrar complementos y aquí colocamos las herramientas que nosotros queremos. En este caso estábamos utilizando la herramienta para análisis de datos. Damos a aceptar y podemos observar que ahí está nuestro análisis de datos. Listo. Aquí nos sirve bastante para obtener varias funciones, como en este caso la ANOVA simple, la ANOVA de dos factores. También nos sirve para obtener la correlación, la covarianza, el análisis descriptivo de datos, tal vez el TDStudent, también histogramas y bueno, aquí está el TDStudent, también podemos encontrar la normalidad, percentiles, y en fin, tiene bastantes opciones el análisis de datos y esto nos sirve bastante para poder obtener. Un momento, solo admito a las personas que están ingresando a la sala. Listo. Entonces, aquí lo que justamente ayer estábamos viendo era esta parte. Voy a borrar esto, lo que ayer se logró hacer para repetir cómo se realizó esto. Entonces, vamos primero, lo que hacemos es subrayar toda la base que tenemos. En este caso yo tengo, bueno, acá que igual les pasé la base de datos. En este caso tenemos una base de 60 datos, en lo cual acá tenemos que familiarizarnos primero con la base. Acá nos dice que los ingresos tal vez son altos entre 220 y 350. Esta base de datos se obtuvo para el ingreso económico de las personas de una universidad. Tal vez cuánto gastan en transporte, en educación como por ejemplo los libros, las impresiones, el internet y sí, algunas de esas cosas al mes. Los alimentos, tal vez el almuerzo, el desayuno, lo que gastan al mes. Entonces aquí más o menos es un indicador y tenemos que siempre familiarizarnos primero con la base de datos para poder nosotros entender lo que estamos realizando. En este sentido, vamos a obtenerlo el análisis de datos y nos vamos al análisis de datos que está como en esta opción que dice análisis, análisis de datos. Entonces nos colocamos aquí donde dice estadística descriptiva. Está en inglés esta parte, bueno, no sé si tengan en español, pero por lo menos está acá, ¿no? Colocamos aceptar y aquí colocamos nuestro rango en el cual va a ir. Este es nuestro rango. Esos son los datos en los cuales va a ser estudiado esta parte. Acá nos dice que si es que tenemos tenemos tal vez el tema de que se va a tratar. En este caso tenemos transporte, educación y alimentos. Y acá tenemos en qué rango, si queremos tal vez en una nueva hoja o en qué lugar de la nueva hoja, pero queremos en el mismo lugar de la misma hoja. Podemos colocarlo aquí. Listo. Acá abajo, si colocamos así y simplemente le mandamos y le ponemos OK, no nos va a dar ningún resultado porque prácticamente no estamos colocando lo que queremos. Acá lo que queremos es el resumen estadístico de estos datos que se obtuvo. Acá queremos también, por ejemplo, esto es el coeficiente de determinación, que podríamos decirlo así, en un 95%, o un coeficiente o un error de un 0,05 o tal vez en un error del 5%. Entonces podemos colocarlo también esto y esto casi ya no es de mucha relevancia porque hay procedimientos en los cuales sí los llevan más. Entonces colocamos OK
Y como ayer obtuvimos, podemos observar que aquí está lo del transporte en una forma resumida. Todo lo que involucra al transporte. De igual manera, entonces aquí, como ayer logramos observar, aquí nos obtiene la media, el error estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el rango, el mínimo, el máximo, la suma de todo lo que conlleva en sí de todas estas 60 personas, el número de cuántas personas se encuentran aquí, el coeficiente de determinación, que en este caso es en un error del 95%. Aquí obtenemos esta parte. Asimismo, tenemos en la educación, acá nos resume igual de la educación y de los alimentos. Si queremos obtener solo de una sola variable, entonces ahí sí solo le subrayamos lo que queremos. Y en sí, esto es un resumen ya rápido, de una forma rápida, y ya no teníamos que estar revisando las fórmulas y así. Listo. Ahora, también como les había mencionado, el Excel y el análisis de datos. Aquí el Excel y el análisis de datos también tiene otros factores o otros análisis que podemos sacar de una forma más rápida. Entonces, aquí tenemos la correlación, la covarianza de matrices, claro está. Por ejemplo, acá tenemos una base grande y tenemos que obtener la correlación o covarianza de matrices. Entonces, para ya no aplicar las fórmulas e incluso aplicar una por una de las fórmulas, realizando multiplicaciones de matrices o realizando en cuestión lo que se necesite, acá nos da el Excel herramientas rápidas y confiables para ya no aplicar estas fórmulas. Entonces vamos a proceder a realizar lo que sería la covarianza y luego la correlación para poder revisar qué es lo que realiza estas acciones. Nos vamos acá a covarianza y nos colocamos de igual manera con todos los datos. Listo, entonces tenemos todos los datos, asimismo le ponemos que sí tiene nombre cada una de las variables. No queremos en una nueva hoja, queremos en el mismo lugar, por ende vamos a colocar acá. Y colocamos OK. Y acá está. Como pueden observar, en una matriz de datos de una covarianza, la continuación de esta covarianza en una matriz es la misma de acá, o sea, de la parte de abajo. Ahora, ¿cómo completamos lo que nos falta acá en datos? Porque no nos dio la matriz de covarianza. Estas son las varianzas y estas en sí, esta es la varianza de cada uno de los del transporte. Esta es la varianza de educación y esta es la varianza de alimentos, pero este en cambio ya conlleva a la matriz completa a llamarse como covarianza. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, porque en sí es una, podríamos decirle, duplicación que lleva estos números, y para no estar copiando uno por uno de los números, como les mencionaba, aquí tenemos solo 3 variables. Imaginen tener tal vez 10 o 100 variables. ¿Cómo vamos a hacer con todo eso en una matriz que sea más grande que esto? Entonces, lo único que se hace es lo que vimos ya en los portapapeles, que se hace de copiar primero. Una vez ya copiado estos valores, damos clic derecho o nos vamos al inicio, y acá donde dice portapapeles, más rápido, clic derecho. Y acá tenemos las opciones de pegado. Acá nos dice que por valores, 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 valores y así. Entonces, ya aquí no me deja ni pegar ni nada. Entonces lo que tenemos que hacer es transponer. Aquí está la opción de pegado transponer, o a su vez o en su defecto, si no queremos realizar esta acción, por ejemplo, aquí ya le coloco transponer. Y podemos observar que en realidad los valores se colocaron en el lugar exacto donde debe ir cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí transporte con educación tiene 5,29. Pues también transporte con educación tendrá 5,29.
Asimismo, alimentos con transporte tiene menos 0,77. Asimismo, transporte con alimentos menos 0,77. Solo le hace de transponer los valores que se encuentran aquí a una forma para rellenar estos valores. Y aquí, por ejemplo, aquí lo que deberíamos hacer es que solo va a pegar valores. Ay, perdón. Ya, y entonces, ahora, lo que también podemos hacer de una forma que podríamos decir lo que es un poco rápida es poniendo igual y aquí poniendo la función que es transponer. Subrayamos la matriz que queremos transponer y hacemos Control Shift Enter para que pueda rellenar los datos de, en este caso, que sería al momento de transponer. Y obtenemos los mismos valores, pero aquí ya obtenemos con la función que se llama transponer. Asimismo, bueno, esto no habría problema y solo se le colocaría el valor. Y listo, ya tenemos nuestra matriz de covarianzas, varianzas y covarianzas. Entonces, acá ya obtenemos nuestra matriz. En sí, este método también nos sirve bastante para realizar esto. Asimismo, podríamos hacer, por ejemplo, aquí la matriz de varianzas y covarianzas. Queremos obtener lo que sería, en su caso, la inversa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como les había mencionado primero, observamos cuánto tiene de rango esta matriz. Pues es una matriz de 3 por 3. Entonces, colocamos M inversa. Entonces, esta función nos sirve para sacar la inversa y ya no aplicar lo que serían las fórmulas, que en este caso sería el valor 1 sobre el valor de lo que se encuentra acá. Igual, de igual manera, Control Shift Enter y obtenemos los valores que en este caso sería de la inversa. Copiamos lo que son las variables. Y acá incluso podemos aplicar lo que les mencioné hace un momento, lo de transponer. Por ejemplo, aquí solo debería copiar esto porque la parte de acá no me va a dejar transponer y se va a ir muy abajo. Entonces ya obtenemos lo que sería nuestra matriz de la inversa de las varianzas y covarianzas. Esto nos va a servir bastante para realizar cuando se realiza grandes análisis, como en este caso, bueno, análisis en estadística se conoce como análisis multivariantes y discriminantes, pero eso ya es otro tema, así que no tiene nada que ver con esto, pero eso es para demostrar que sí se obtiene aquí las covarianzas de una matriz de grandes datos. Ahora vamos a hacer la correlación de la matriz, de las matrices de grandes datos. Asimismo, nos ubicamos en datos, análisis de datos, ya que obtenemos la correlación. De igual manera, subrayamos lo que son los datos y qué datos nomás queremos estudiar. Colocamos que estas variables o esta base sí tiene acá el nombre de cada una de las variables. Colocamos el lugar en donde queremos obtener. Acá hay la opción también de obtener en una nueva hoja, pero en este caso estamos trabajando solo en esta hoja. Damos OK y listo. También obtenemos lo mismo. Sabemos que el análisis de correlación tenemos que la misma varianza en sí es 1. Asimismo, como transporte con transporte siempre va a ser 1, educación con educación 1 y alimentación con alimentación es 1. Es decir que en su diagonal siempre va a ir de 1, porque si tenemos un valor diferente, es decir, que los cálculos se omitieron o se realizaron de una forma errónea. Entonces, aquí de igual manera se realiza lo que se mencionó antes o podemos hacerle de una forma como podemos observar aquí con las funciones, ocupar las funciones o ocupar lo que en este caso sería copiar, pegar de forma de transponer y listo. Pero en este caso solo vamos a utilizar lo que son las funciones. Y aquí obtenemos los valores que se transponen.
en cada uno de ellos. Acá no habría problema porque solo sería aquí cuestión de copiar y nada más. Y tenemos nuestra matriz de correlación. Esto en estadística se ve bastante, en bastantes casos y casi en estadística inferencial. Tal vez encuentren estos temas acerca de correlación, covarianzas y así. Ahora también tenemos otro tema que sí es bastante nombrado en estadística y asimismo en estadística inferencial. Estoy tomando este tema porque también vi en los formularios que me colocaron que sí requerían temas de estadística. Si en un caso me estoy alargando mucho, procederemos a seguir con otros temas. Entonces vamos a ver el último tema en este caso que voy a tomar de estadística, que es el análisis de datos ANOVA. Entonces nos colocamos en el mismo lugar y acá nos dice ANOVA de un solo factor. Acá podemos obtener incluso de 2 factores y así, pero en este caso solo tenemos una matriz para obtener análisis de datos solo de un solo factor. Nos colocamos aquí y vamos a obtener la matriz de datos de igual forma. Listo, obtenemos nuestra matriz de datos, colocamos que sí tenemos títulos en cada una de las variables. Nos colocamos que queremos en la misma hoja. Como les mencioné, sí crea nuevas hojas. Coloquemos para que cree nueva hoja para que puedan ustedes observar que en realidad sí crea una hoja. Y entonces colocamos aquí y le ponemos en un alfa o un error de 0,05 o en su defecto también hay un error del 0,10, pero en este caso más utilizado es el 0,5. Entonces, colocamos OK y ahí tenemos. Este es un nuevo libro. Es decir, que el ANOVA me obtuvo en un nuevo libro y aquí obtenemos lo que sería el resumen. Primero está aquí el título que es un ANOVA de un solo factor. Luego tenemos que es el resumen de lo que en este caso sería la matriz de lo que tenemos, de las variables. Por ejemplo, transporte tiene 60 números, es una suma de tanto, en una varianza de tanto y una desviación. Entonces así, igual educación y de igual manera alimentos. Asimismo, acá tenemos, vamos a hacerle un poco más grande para que se pueda observar. Y acá tenemos la suma de cuadrados, lo que serían los grados de libertad. Acá tenemos eh, el valor, el p-valor y asimismo el valor crítico. Entonces acá obtenemos y de aquí ya se podría tomar la decisión, como en este caso en estadística hay 5 reglas y 5 pasos en los cuales hay que tomar primero el planteamiento de hipótesis, luego el, el en este caso sería el planteamiento de hipótesis, luego definir el valor, el p-valor, luego el estadístico de prueba, que en este caso estamos tomando el ANOVA de un solo factor. Aquí va esta parte donde que les decía que se lleva a cabo el estadístico de prueba. Y luego tenemos lo que sería definir los grados de libertad y por último tenemos para tomar la decisión. Entonces, esto es lo que nos ayuda, el Excel nos ayuda bastante con esto. Entonces, también tenemos más opciones, como les había mencionado anteriormente, tenemos más opciones. Acá en datos y análisis de datos tenemos también opciones con 2 factores. Bueno, en este caso es casi ya en materias altas como de estadística mismo, entonces que llevan estos análisis, pero en este caso yo me involucré en esto. Por ejemplo, aquí está un análisis para realizar regresión, también análisis de students, también análisis en este caso análisis de normalidad y así también análisis de Fisher y todas estas cosas que se requiere de forma estadística, pero en un cierto punto les va a ser útil si en su carrera cursan lo que sería la materia de estadística o tal vez la materia de matemáticas o dependiendo qué materia se dé en cada una de las carreras.
Y listo. Entonces, como esto se creó un nuevo libro, podemos cerrarlo y no vamos a guardarlo. Aquí mismo, incluso como les mencioné, sí se puede crear en la nueva, aquí mismo en el mismo libro o en la misma, o en una hoja o en la misma hoja donde se está trabajando, como se creó en este caso todos estos eh, eh, cálculos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estoy ahorita abierta para preguntas para poder pasar al siguiente tema, que en este caso serían los gráficos. Listo, no creo que tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Entonces vamos a seguir y vamos al tema. Ahorita terminamos viendo lo que serían las funciones estadísticas, métodos estadísticos, análisis estadísticos, que puede servir bastante a, a las materias que tal vez reciban y así. Vamos ahorita a ver lo que son los gráficos. Los gráficos en sí son herramientas visuales, porque por ejemplo hay un estudio donde que dice que las personas pueden captar hasta cuatro, digamos, puntitos o cuatro símbolos o en sí, dependiendo, porque ya al momento de que comenzamos a crear más símbolos o más, em, comenzamos a presentarle más formas, entonces la persona es como que no capta todo lo que se ha involucrado en ese sentido. Entonces, para eso nos sirve bastante los gráficos, para demostrar y enseñar qué es lo que existe o se representa en cuanto tenemos a las bases de datos. Las bases de datos son grandes y a veces son tediosas revisarlas y hacer estas cuestiones. Sin embargo, con los gráficos se puede observar de una mejor manera e incluso interpretar lo que nosotros queremos decir. Entonces, esto nos ayuda a representar grandes datos o datos también involucrados en sí, depende su número de variables o su número de datos que tengamos. Entonces, hay muchos tipos de datos. En sí, de gráficos, perdón. En sí están acá, tenemos el de área, el de barras, columnas, líneas circulares, también el de líneas combinados. Entonces vamos a ver cómo podemos crear estos tipos de gráficos en sí, incluso gráficos también combinados. Entonces, esto incluso el gráfico nos hace entender un poco más a qué mensaje es lo que queremos transmitir a través de una base de datos o de unos datos que tengamos en ese lugar. Entonces tenemos los tipos de gráficos. Acá tenemos gráficos de barras que en sí se usan para realizar en valores cuantitativos cuando se separan en una distancia o también un histograma. También nos ayuda bastante a ver cuando tienen una secuencia o en sí también están relacionados de forma de una frecuencia. Asimismo, también tenemos los pictogramas, que en este caso también podemos realizar un pictograma en el Excel y esto nos va a servir bastante para observar y tener más dinámica en los gráficos. Es decir, que podemos colocarle imágenes digamos, en el diagrama de barras y ahí podemos observar que se puede ver más dinámico el gráfico y se puede apreciar mejor, de mejor manera estos gráficos. El circular o el que le conocemos como pasteles, entonces este también incluso nos ayuda a ver como datos cuantitativos, pero más en porcentaje de frecuencias. Más nos ayuda a ver y a analizarlo, los porcentajes de estos datos. Y por último, acá tenemos el polígono de frecuencias, que en este caso son el combinado, como lo conocemos también.
Acá tenemos datos combinados, gráficos combinados, en los cuales acá combina el histograma con el gráfico de líneas. Entonces eso también podemos realizarlo en el Excel y es algo muy bonito de ver, más que todo para las personas que estamos presentándoles. Vamos a proceder a realizar lo que sería en este caso la práctica de los gráficos. Ya, aquí obtenemos una pequeña base que podríamos decir lo que ya se obtuvo de las ventas de qué tipos de gaseosas se obtuvo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, siempre tenemos que familiarizarnos con las bases de datos, revisarlas, de qué se trata y si en su defecto no tenemos, como en este caso, no tenemos leyendas o tal vez no tenemos de qué se trata estas bases, entonces podemos irlas interpretando. Por ejemplo, acá tenemos que son las ventas de, de la marca, esta marca de cola, la Big. Entonces, la Big Cola que vendió en enero, febrero, acá no nos dice el año, solo nos dice los meses. De igual manera, acá la marca Pepsi, la marca Coca-Cola y la marca, bueno, acá está de una cola quíntuple. Entonces, acá está ventas del año, dice, es decir, que esto debe ser el total de las ventas del año que realizó cada una de estas marcas. Sí, exactamente es el total. Entonces, ¿cómo podemos graficar esto para que se entienda de una mejor manera? Bien, podemos graficar por gaseosas y por meses. Podemos graficarlo así cuando queremos un análisis exhaustivo y queremos verlo todo hasta el último detalle. Entonces, lo que podemos hacer es subrayar todo esto y colocar aquí insertar y podemos hacer un gráfico de barras. Por ejemplo, hagamos un ejemplo rápido que, por ejemplo, aquí en vez de tener una venta que tal vez se obtuvo de forma positiva, se obtuvo una venta negativa. Miren lo que ocurre. Y de igual manera, podríamos colocarlo incluso en otros lugares también. Y así. Entonces, recordemos que en nuestro plano cartesiano tenemos que cuatro ejes. Entonces, este siempre va a estar en el eje positivo porque se encuentran valores positivos. Pero si yo coloco valores negativos, en este caso está de forma de columnas. Pero si en este caso yo comienzo a colocar valores o ventas negativas, podemos observar que estos gráficos, borremos ahorita lo que sería esto para poder observarlo de mejor manera. O podemos bajarle un poco para acá. Y miren, entonces si se obtiene ventas negativas, se puede observar que se encuentran en rangos menores. Si se obtiene tal vez estos tipos de marcas obtuvieron ventas negativas, aquí podemos ver un descenso en cada una de las marcas. En este caso, por ejemplo, esta marca es de la Pepsi, esta marca es de la Coca-Cola, esta marca es de la Quíntuple y este colorcito es de la Big. Acá incluso nos está diciendo todo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, la marca Coca-Cola tuvo un descenso de un 38, bueno, 39 en realidad es. Entonces tuvo un descenso de ventas en el mes de junio. Entonces, así vamos a poder observar lo que sería todo esto. También podemos cambiarle de gráfico para que se pueda de igual manera apreciar de el tipo de barras así. Y aquí podemos obtener lo que sería un histograma o depende lo que se requiera obtener. Por ejemplo, aquí de igual manera podemos seguir modificando y esto, por ejemplo, los negativos se irán al eje de negativo, positivo, negativo. Los
positivos quedarán en el eje positivo positivo. Esto es prácticamente como en los gráficos normales y así. Entonces acá también podemos colocar lo que en sí es el título. Podemos ponerle aquí ventas mensuales de marcas de cola o de gaseosas. Podríamos colocar ventas mensuales de marcas de gaseosas. Está prendida mi cámara. Entonces colocamos así y listo. Entonces tenemos aquí de una forma que se puede visualizar. Acá también tenemos incluso para ver agregando tal vez ejes o elementos en los gráficos, como por ejemplo aquí el título de los ejes o las etiquetas de cada una de estas ventas, también una tabla de resumen. Varias circunstancias, incluso la línea de tendencia. Esta línea de tendencia no nos sirve acá en estos gráficos. La línea de tendencia nos sirve en gráficos de dispersión porque ahí podemos observar qué tipo de tendencia siguen los gráficos que se encuentran, los datos que se encuentran en el gráfico. Entonces, se obtiene de esta manera e incluso podemos colocarle y cambiar de color a cada una de las barras, como por ejemplo a esta barra se le podría aquí cambiar de relleno y cambiar de otro tipo de color, como por ejemplo en este momento acabo de ponerle de color verde. O así. Entonces acá lo único que se tendría que hacer es revisar cada uno de los formatos que se despliegan al momento de que vayamos a realizar una gráfica. Por ejemplo, acá tenemos el diseño de gráfico y acá también tenemos el formato. ¿Qué tipo de formato queremos? Y acá también tenemos lo que sería en esto los estilos del gráfico y también incluso los filtros del gráfico. ¿A qué se refiere con los filtros del gráfico? Por ejemplo, si retiramos aquí en la serie de valores la cola Big, se puede observar que en sí, en su defecto, estos tipos se van poniendo de una forma un poco resaltando, o sea, no se encuentran en la gráfica de una forma remarcada. Entonces, en este momento lo que yo le dejé acá es en la marca quíntuple. Y miren, se puede ver que prácticamente el resto de las marcas se oscurecieron y quedó más en su defecto remarcado este tipo. Por ejemplo, podríamos poner en la Coca-Cola y de igual manera aquí podemos observar que se queda remarcado más este tipo de gráfica. Entonces, eso es para tipo filtros en las gráficas. De igual manera, en los meses, por ejemplo, aquí podemos poner que es en enero. Se me fue el filtro. Acá podemos poner que enero, acá dice febrero, e incluso se va remarcando cada una de las gráficas y esto también nos da como referencia a nuestra tablita que tenemos acá. Entonces, hay varios tipos de datos y de esta forma podemos obtener este tipo de gráficas y hay varios tipos de datos. E incluso, como les mencionaba, para poder cambiar, digamos, de rango y queremos realizarlo de una forma manual, lo que se hace es colocarse en el eje de los valores y nos colocamos aquí en opciones del eje. Aquí podemos colocar, por ejemplo, menos, pongámosle 16. Y acá pongámosle en un eje de 19. Y podemos observar que obtenemos un poco más de espacio e incluso podemos ajustar. Bueno, en este caso no le ajustamos, en este caso le separamos más, pero sí podemos observar que el eje e incluso podemos ponerle a nuestro tipo de separación. Por ejemplo, aquí dice que se va a separar en ese tipo. Por ejemplo, regresemos a lo que se encontraba antes. Y aquí podemos modificar igual las opciones del eje. Por ejemplo, aquí yo observo que esto podría ir hasta 60,000, ¿verdad? Entonces, aquí podemos colocarle no que vaya hasta el 90, sino hasta el 70, pongámosle, ¿ya? Que va a ser máximo hasta eso. Y podemos observar que estas barras se ajustan al gráfico.
De igual manera podemos acá decir que está mucho hasta el 60, no mucho podemos dejarle en el 50, en 5, ¿verdad? Y miren, se ajusta y aún así podemos observar que sí es un poco alto. Entonces veamos si es que me permite dejarla en 40. Pues sí, miren, y ahí se ajustó de una forma más visual y se puede ver que sí es un poco más atractivo el gráfico y ya no tenemos espacios de sobra o espacios mal utilizados y se ajustó según lo que se requiere en cada una de los datos o las gráficas. Listo. Entonces, más o menos hasta ahí es en cuanto a esto de los tipos de análisis de barras, tanto horizontales o verticales. En sí, tenemos aquí varios tipos de gráficos. Acá tenemos gráficos de barras, gráficos y en fin, tantos gráficos, ¿no? Lo que también podemos hacer es subrayar esto y colocar control perdón, F11. Y podemos observar qué tipo de gráfico nos aconseja realizar el Excel. Como por ejemplo, aquí obtenemos una nueva hoja de cálculo, pero en este caso ya no es hoja de cálculo, aquí solo es visualización del gráfico. Y aquí tenemos incluso con el nombre que dice gráfico 1. Aquí podemos realizarlo de una mejor manera los gráficos. No se olviden, subrayamos todas las celdas y colocamos F11. Entonces ahí obtenemos un nuevo plantilla de gráfico o un nuevo formato de gráfico que en este caso es este de acá. Y ahí podemos poner nuestros valores y podemos modificar todo lo que en este caso tenemos aquí en el diseño de formato, en los formatos o en el diseño de gráfico. Y así podemos hacer nuevas plantillas. Asimismo, ahora vamos a hacer un gráfico que sea un poco más entendible con menos datos, debido a que, por ejemplo, aquí tenemos varios datos y tenemos por meses y están full gráficos, full líneas que tal vez muchos de los que vean no van a comprender muy bien qué es lo que pasó. Sin embargo, es un poco más detallado porque acá, por ejemplo, podemos observar que aquí la Coca-Cola fluctuó y bajó sus ventas y ahí podemos observar incluso y decir en qué meses lo que pasó esto. Entonces ahí nos decimos, ay, fue en el mes de junio y así. Entonces, nos sirve bastante este tipo de gráficos, sí, pero también nos sirve los gráficos que son podríamos decir que ya son completos. Vamos a subrayar lo que son el tipo de gaseosa sobre las ventas del año. Para subrayar esto, no se olviden que primero subrayamos control y ventas del año. Luego nos vamos a insertar y vamos a seleccionar este tipo de gráfico. Aquí podemos realizar varias acciones, incluso aquí ya tenemos incluso el nombre podríamos decirle el nombre del gráfico, que en este caso es ventas del año. Aquí podemos observar que tenemos un gráfico simple, pero entendible. Que acá podemos observar que tal vez la Pepsi tiene mayor en las ventas, la Coca-Cola en esto. Recordemos que yo anteriormente modifiqué con signos menos, por eso se modificó acá. Pero en su defecto, casi no es lo que ahorita vamos a revisar, sino lo que vamos a revisar es el tipo de gráfico que vamos a realizar y cómo podemos modificar este tipo de gráfico de barras por un pictograma. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, vamos a realizar y buscar, vamos al buscador a buscar imágenes para realizar un pictograma. Vamos a abrir el buscador. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar qué tipo de gaseosas nomás obtenemos aquí, como por ejemplo la Vic. Ah, pero era de poner gaseosa.
Si no, no me sale. Y aquí están los tipos de imágenes que podemos obtener. Podemos escoger cualquiera. En este caso, yo voy a escoger lo que sería una gaseosa. Esta gaseosa no habría problema. Vamos a copiar la imagen y nos vamos a colocar en la gráfica. Nos colocamos en la gráfica, que en este caso es big. Solo le subrayamos y le permitimos que se encuentre los puntitos alrededor del gráfico, que en este caso es las barras en el big. Entonces nos colocamos aquí y colocamos en este caso y aquí la pegamos. Aquí no tenemos ni contorno ni nada, así que le vamos a colocar un pequeño contorno que podría ser este. Y ahí podemos observar que se colocó la imagen en este rango. De igual manera, como podemos observar, ahí está. Entonces, vamos a buscar de igual manera, en este caso que sería la Pepsi. Un momento que se me viene todo. Veamos si es que me aparece con Pepsi. Vamos a buscar en imágenes y escojamos cualquier gaseosa. Copiamos la imagen y nos dirigimos al Excel. Solo la copiamos. Observamos que nuestro diagrama o las columnas solo se encuentre en Pepsi. ¿Qué pasaría si es que yo no me fijo al momento de realizar esto y solo le coloco aquí? Pongo control V, se va a pegar en todos los lugares, por eso es que no es recomendable realizar esta acción. Entonces hacemos control Z para poner en el lugar que está y colocamos solo en el lugar donde está, solo en la barra que en este caso es de Pepsi. Colocamos asimismo un contorno diferente para que tenga estilo y diferencia de las otras marcas. Asimismo, vamos a colocar otra que, por ejemplo, acá podremos poner Coca-Cola. De igual manera, copiamos la imagen en internet o en la fuente donde que ustedes requieren y la pegamos. Y nos vamos a otra que dice quíntuple. Copiamos la imagen y nos colocamos de igual manera, solo donde dice este caso quíntuple. Vamos a ponerle otro contorno para que sea diferente. Y listo, tenemos ya nuestro pictograma, es decir, con imágenes y se ven mucho más diferente acá. Se puede ver que las ventas del año, en este caso en las Pepsi, fueron mayores que las otras marcas. Podemos decirlo así, de igual que le siguen la marca de Coca-Cola, quíntuple y por último la venta de la Bicola. Entonces, así vamos realizando también lo que en este caso sería el pictograma. Ahora, si queremos realizar otro tipo de gráfico, como por ejemplo, vamos de igual manera a subrayar esto, un gráfico combinado. ¿Cómo podemos hacer los gráficos combinados? De igual manera, vamos a insertar y nos colocamos aquí. Tenemos aquí ya las ventas que sería del año, la cuestión de poner los títulos o poner las etiquetas o los elementos, eso ya pueden nomás colocarlo acá en esta partecita donde dice más, aquí pueden ponerle los títulos de los ejes. Acá también podrían ponerle una tabla de datos que también se vería algo bonito. Asimismo la leyenda. Y igual incluso las etiquetas de datos, cuánto se vendió en cada mes.
También se puede colocar la línea de tendencia de cómo se encuentra dividido, pero la línea de tendencia más nos sirve para gráficos de dispersión. Pero bueno, este caso no es el caso. Vamos a dejarlo aquí y bueno, no requiero esto porque vamos solo a observar cómo realizar un gráfico combinado. Entonces ya obtenemos aquí el gráfico de barras y nos colocamos justo en la gráfica. Nos colocamos aquí y recordemos que el gráfico combinado puede ser combinado entre diagrama de barras o tal vez en un diagrama de líneas. En este caso, recordemos que el diagrama de líneas nos sirve tal vez para ver la tendencia de cómo sube o baja las ventas, depende, por ejemplo, de algún lugar, una empresa o depende de lo que se realice. Y eso también sí es bastante atractivo para el público. Pero sin embargo, vamos a hacerlo solo con esto en gráficos combinados. Obtenemos el gráfico de barras, damos clic derecho y nos vamos a selección de datos. Vamos a agregar unos nuevos datos y aquí nos dice que coloquemos el nombre de la serie. Podríamos ponerle serie 2. No hay problema que lo coloquemos en la serie, pero aquí sí, los valores de la serie sí debemos colocarle como son, pero en este caso solo se va a colocar lo que son los valores y colocamos a aceptar. Aquí podemos observar que tenemos eh, dos líneas de barras que incluso son las mismas. Nos colocamos de igual manera, perdón, ya se salió nuevamente. Vamos a selección de datos, agregar y nos colocamos, por ejemplo, aquí ventas del y acá podemos colocar los valores. Agregamos una nueva línea y aquí nos colocamos nuevamente y vamos a diseño de gráfico. Aquí dice cambiar tipo de gráfico. Y acá nos dice que podemos combinar. Aquí dice nombre de la serie y acá dice columnas agrupadas. Y también igual tenemos columnas agrupadas. Y aquí podemos cambiarle de tipo de gráfico, como por ejemplo este tipo de gráfico. Entonces colocamos aceptar y obtenemos un gráfico combinado acá porque se combinó tanto las líneas con el gráfico de barras. Esto sirve bastante para poder observar qué tipo de tendencia sigue tal vez un ingreso. En este caso, por ejemplo, tenemos las marcas de gaseosas. En sí, acá podemos incluso ver qué diseño o qué tipo de diseño podemos colocarlo. De igual manera, aquí tendríamos que colocar el título del eje y también, perdón, títulos del eje y el título del gráfico que se nos borró al momento de que realizamos, agregamos la combinación. Entonces aquí se coloca lo que sería aquí los ejes, aquí podríamos decirlo que fue en valores monetarios, ingresos, valores monetarios. Bueno, son ingresos nomás, no habría problema estar poniendo, porque ya el signo de dólar ya no está. Y aquí podríamos decirle marcas de gaseosa. Y listo, obtenemos aquí los valores en los cuales ya está y tenemos un gráfico combinado en el cual se ve un poco más atractivo para lo que sería en este caso el público. Aquí podemos obtener varias versiones o cambios de colores y acá podemos modificarle, podemos colocarlo de diferente color. Este también se ve un poco atractivo. Y listo, obtenemos este tipo de gráficos. De igual manera, acá podemos incluso obtener gráficos circulares o de segmentaciones. De igual manera, subrayamos primero el nombre del tipo de las ventas que se van a realizar con el control y nos vamos a
insertar, y aquí tipo de gráficos, hay varios tipos de gráficos en los cuales podemos revisar cualquiera. Y aquí podemos sacar incluso, bueno, las etiquetas de los gráficos. También podemos observar que acá nos puede dar incluso en porcentajes. Como les había mencionado, esto de los porcentajes, eh, esto de los porcentajes nos sirve bastante en los gráficos de circulares. Y esto, como había mencionado anteriormente. Y en fin, tenemos muchos más gráficos aquí que podemos colocarlos, realizarlos y hacer varios, incluso hay aquí hay uno de caja y bigotes, también, por ejemplo, podríamos hacerlo el de caja y bigotes, por ejemplo, aquí, que es conocido como el box plot. Y aquí obtenemos que las ventas, esto es de las ventas del año. Ventas del año. Entonces aquí tenemos el gráfico de Boxplot, acá están las ventas del año. Recordemos que el gráfico de Boxplot es algo que va en función de lo que de los cuartiles. Entonces va en función de los cuartiles en su división, ya que esto nos ayuda a ver las comparaciones y la distribución que lleva estos datos en función a la media. La media se puede observar que se encuentra en la mitad de los rangos y esta es la media y ahí podemos observar qué tipo de distribución tienen estos datos en función a la media de estos cuartiles. Repito nuevamente el gráfico combinado. A ver, bueno, aquí en realidad ya estoy realizando bastante o sea, no se puede observar bien. Entonces me voy a colocar acá. Listo. Acá tenemos la base, ¿ya? La base se trata, como ya les comenté, acerca de esto de las ventas de marcas. Ya, entonces nos vamos a insertar. Colocamos primero cualquier gráfico. Primero subrayamos lo que serían las marcas, control las ventas del año. Con el control subrayamos solo las ventas del año y las marcas, nada más. Nos colocamos aquí y listo. Tenemos lo que sería nuestro gráfico de barras. Aquí lo que hacemos es agregar el mismo número de datos para obtener un gráfico combinado. Hacemos clic derecho y vamos a seleccionar datos. O si no encontramos esta opción acá y se nos olvida el clic derecho, aquí en el diseño de gráfico también tenemos seleccionar datos. Seleccionamos aquí y ponemos agregar. Aquí vamos a agregar lo que en este caso sería el nombre de la serie, porque acá lleva dos tipos de series y por eso son gráficos combinados. Incluso podemos colocar otros valores o así, pero para que se vea un poco dinámico y se vea visible para las personas, se coloca el mismo tipo de gráfico, pero si tenemos otros tipos de datos, como por ejemplo tal vez en dispersión o en sí, depende de lo que se vaya a realizar. Entonces aquí colocamos la serie 2 y aquí en valores de la serie nos colocamos a poner solo los datos de la suma. Y aquí podemos observar que ya tenemos dos tipos de análisis o de barras, dos tipos de gráficos de barras. Nos colocamos nuevamente aquí y nos vamos a cambiar tipo de gráfico. En el diseño de gráfico acá dice cambiar tipo de gráfico. Nos colocamos aquí en esta ventanita y acá justo dice gráfico combinado. Nos colocamos en la serie 2 y colocamos en este caso lo que sería
el gráfico que queremos, si queremos un gráfico en barras o en barras de este tipo, o tal vez en gráfico de áreas, pero en gráfico de barras para esta combinación y para este tipo de análisis y para este tipo de datos sería de mejor visualización así, porque si colocamos tal vez un gráfico de áreas. Bueno, también se ve, sí se ve acoplable, perdón. Y si tal vez colocamos en barras, se puede observar, no está tan visible para las personas y es como un poco más confuso. Preferible este tipo de gráficos. Colocamos aceptar y aquí obtenemos los valores. Podemos borrar el un eje que no lo necesitamos. Y asimismo también podemos incluso acoplarle el eje de los valores en dólares por un poco menos, que en este caso sería, eh, podremos ponerle 360.000. ¿Para qué? 360.000, 1, 2, 3. Y ahí podemos ver que incluso se ajustó un poco más el gráfico para que se obtenga. Asimismo, vamos aquí, podemos colocarle en el puntito en la opción de elementos de gráfico, podemos aquí colocarle las etiquetas de los datos, pero no se ve muy visible. Entonces, cada gráfico tiene su tipo de visibilidad y cómo podemos ajustarle mejor hacia el público. Aquí en títulos de ejes, eso sí es bastante igual acá en títulos de gráfico. Y acá también podríamos ponerle una tablita de datos acá. Sí, podría ser. La leyenda no se ve muy bien, entonces acá hace como un tipo de barras de error, es decir, entonces acá como que tampoco se vería bien. La línea de tendencia, como les comenté, es algo como para los gráficos, en este caso otro tipo de gráficos y más gráficos de dispersión. Nos colocamos para ponerle el título, en este caso sería ventas del año. Y nos colocamos acá. Y acá en este caso sería ingreso. Ingresos y acá marcas. Y listo, tenemos nuestro gráfico. Acá le podemos dar más versatilidad. Acá otros colores. Acá incluso cambiar de tipos de colores que sean más amigables hacia la vista de las personas. Listo, muchísimas gracias, Mayerly. Listo, entonces ya tenemos lo que serían los gráficos combinados. Ya, acá hay otro tipo de gráficos que, por ejemplo, cuando realizamos gráficos en tablas. Por ejemplo, cuando nosotros añadimos aquí un supositorio, acá tendría que añadir un valor, digamos esto, no se me va a añadir en el tipo de gráfico. Sin embargo, si es que yo primero grafico este tipo de gráficos, ya tenemos cualquier tipo de gráfico aquí. Y queremos añadir, digamos, yo qué sé, enero del 2024. 2024. Y podemos copiar otro. Y damos un enter. Podemos observar que aquí ya me escogió un espacio, la gráfica, para colocar ese tipo de dato que nuevamente coloqué. Asimismo, puedo seguir añadiendo, por ejemplo, febrero 2024. Y aquí podemos observar que los gráficos me siguen dando la consecutiva para poderle graficar a ese dato también. Y eso lo logramos realizando esto que sea una tabla. Aquí podemos observar que dice diseño de tabla. Esto es una tabla, por eso nos permite acoplarle a este tipo de gráficos. Porque, por ejemplo, como les dije, yo le agrego acá tal vez otro número o un valor, no va a haber modificación en la este. Bueno, en sí, en este gráfico no sería, porque este gráfico es realizado con los totales, pero sería en este tipo de gráfico. Vamos a mandar un poco más acá estos gráficos.
para poder tener mejor visualización. En sí sería para este tipo de gráfico. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí vamos a hacer un control más, y aquí, por ejemplo, yo quiero añadir a enero 2024. Entonces, acá podemos observar que no tenemos movimiento ni tampoco modificación en la gráfica. Sin embargo, en una tabla, en este caso haciendo tabla, aquí incluso no me apareció la pestañita diseño de tabla y colocamos más valores o más argumentos, podemos observar que se agregó este tipo acá. Incluso puedo colocarle, por ejemplo, ya, bueno, se me fue la mano, por eso se me fue así. Pero, por ejemplo, igual se me fue la mano. Ahí más o menos. Entonces podemos observar que aquí, por ejemplo, se agrega un poco más y se agregan los valores, los datos y se agrega lo que queremos realizar. Y así, entonces, si es que trabajamos con este tipo de tablas para realizar un gráfico, se nos va a agregar en sí lo que sería los valores alrededor del gráfico. ¿Y alguna pregunta en cuanto a esto para poder pasar a ver los gráficos con tablas dinámicas? Pueden levantar la manito y realizar preguntas si es que tienen alguna pregunta en este momento. Bien, creo que no tenemos preguntas. Asimismo, pueden escribir en el chat cualquier pregunta. No se cohíban de escribirlo. Vamos a gráficos con tablas dinámicas. Acá lo que tenemos que hacer es realizar una tabla dinámica, como por ejemplo en esta base de datos. Acá tenemos una base de datos. Uy, no sé cuántos datos estarán. Alrededor de 1000 datos. 706 datos. Entonces, acá tenemos este valor de datos, 706 datos. Imagínense cómo podríamos realizar un gráfico con esto. Entonces, para poder realizarlo y obtener un rápido análisis, nos vamos a basar bastante en las tablas dinámicas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero lo que tenemos que hacer es realizar una tabla dinámica. ¿Y cómo realizamos una tabla dinámica? Pues subrayamos todo esto y nos vamos a insertar. Aquí nos dice tablas dinámicas recomendadas o tipos de tablas que ya podemos nosotros mismos realizar, pero vamos a hacer una tabla dinámica recomendada. Y quiero una tabla dinámica en blanco. Si hago una tabla dinámica en blanco, esto me lanza automáticamente a una hoja en blanco que estamos acá. Acá podemos obtener en los campos, de la tabla dinámica, podemos obtener por qué tipo queremos. Entonces, yo quiero por tipo de rutas que se obtuvo en estas ventas. También hay por tipo de cliente, pero se me va a hacer bastante largo porque hay miles de clientes. También por artículos y bueno, en sí vamos a ver lo que sería el importe. Aquí obtenemos cuánto se ganó o cuánto no se ganó. Y asimismo también podemos colocarle las unidades, pero en este caso solo vamos a hacer una tabla dinámica y una tabla pequeñita nada más para realizar este tipo de análisis. E incluso, bueno, coloquémosle las unidades. Asimismo, aquí incluso nos puede dar, podríamos decirle el promedio del importe. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, aquí nos dio la suma del importe automáticamente. El Excel está automático para obtener lo que en este caso sería la suma. Lo que realizamos es ir a suma de importe 2, damos clic en la flechita para abajo y nos vamos a configuración de campo de valor. ¿Se recuerdan esto que revisamos en las tablas dinámicas? Y vamos a promedio. En promedio,
nos colocamos aquí en aceptar y podemos observar que ese es el promedio, en este caso, que sería del importe. Vamos a quitarle algunos ceros para que se vea más amigable para las personas. Listo. Entonces, este es el promedio del importe de más o menos cómo fue realizado o vendido. Incluso acá también podemos obtener que este es el promedio del total. Y en sí, ya, listo, tenemos una tablita y aquí podemos realizar, esta es una tabla dinámica y aquí podemos realizar un gráfico. Podemos agregar, podríamos hacerle un gráfico tal vez de, no podemos hacer un gráfico de dispersión de barras. Un gráfico de barras podemos hacerle, pero miren, aquí tiene cierta particularidad. Es decir, que si yo quiero retirar, por ejemplo, el importe no está tan amigable con mis otras variables, porque prácticamente no es no es algo para medir entre los tipos de unidades de individuos que adquirieron con el valor total de lo que se vendió en esa ruta. Entonces, es algo que estoy uniendo tal vez unidades, o en este caso sería individuos, con el total de valor vendido en valor monetario. Entonces, no es algo amigable y tampoco es algo bueno. Lo que podemos hacer acá es retirar a este individuo. Y aquí tenemos las opciones que dice quitar del campo. Y aquí podemos observar que incluso ahí se ve un poco más amigable porque ya se puede observar que el promedio y las unidades tienen tienen cierta unificación entre las dos y relación más que todo entre las dos. Entonces tenemos aquí ya aquí también podemos arreglarle, podemos colocarle los títulos del eje, títulos de gráfico, en fin, varios valores más. Acá lo que debemos también revisar y realizar es, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un tipo de filtrado, si nos va a dejar ingresar aquí el tipo de filtrado. Y acá también los tipos de estilos. Acá nos puede ayudar también y nos puede ingresar lo que en este caso sería insertar la segmentación que anteriormente ya vimos. Y en sí eso. Entonces, obtenemos aquí un gráfico con una tabla dinámica. Si observaron que yo le retiré a la suma del total en valores monetarios acá. Entonces, si le retiro del gráfico, también me va a retirar de la tabla dinámica. Eso también es otro punto en el cual las tablas dinámicas nos ayudan para poder hacerlo. Pero sin embargo, aquí, por ejemplo, yo no puedo modificar valores. No me permite el Excel modificar valores. En ningún lado me va a permitir modificar valores. E incluso en los nombres, bueno, en los nombres acá puedo modificarlos, pero en sí es como que aquí podríamos modificarlo y ponerle como, por ejemplo, nombres de ruta. Y aquí podríamos ponerle rutas de ventas. Y así, entonces, así se crea un gráfico con una tabla de dispersión. Ay, perdón, una tabla dinámica. Y esta fue la tabla. Prácticamente esta fue la base de datos. Se realiza la tabla dinámica y luego el gráfico. Y ahí obtenemos. Podemos hacer otro tipo de análisis o otro tipo de gráfico, tal vez un gráfico de segmentos o tal vez un tipo de gráficos de un box plot. No me permite hacerlo acá porque estos tipos de gráficos no
van a ser permitidos a realizar. Acá lo único que se puede realizar son el diagrama de barras, el diagrama de segmentación y el diagrama de los gráficos de líneas. Y acá podemos observar que también, por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos este tipo de dispersión o así. Listo. Ustedes se preguntarán para qué también sirven los gráficos, por ejemplo, los gráficos de dispersión. Esto nos sirve para medir qué tipo de dispersión lleva los datos en cuanto en función a la media o a la varianza de cada una de nuestras matrices o bases de datos. Entonces, ahí es donde que podemos ver lo que anteriormente había mencionado, que es la línea de tendencia o para ver qué tendencia tienden a tener estos tipos de gráficos. Eso es cuando realizan en grandes cantidades o masas de números, tanto cuantitativos. Cuantitativos continuos, más que todo, porque estos datos que estamos trabajando en este momento son cuantitativos discretos, es decir, que son datos próximos y casi son un poco más pequeños en cuanto a relación de todas estas tipos de gráficos. Por último, vamos a ver las plantillas. ¿Cómo podemos crear un tipo de gráfico que nos cree unas plantillas y luego estas plantillas utilizarlo? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese tipo de gráficos o plantillas para poder utilizar luego? Lo que primero tenemos que hacer es realizar nuestra plantilla. Por ejemplo, vamos a hacer un tipo de gráfico de sectores, ¿ya? Entonces, aquí podemos poner incluso los valores, por ejemplo. Ay, perdón. Me fui a otro lado. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico de sectores. Lo que debemos hacer es, vamos a insertar alguna ilustración o forma que queremos darle a nuestro gráfico. Dejémosle en un formato blanco. Por ejemplo, este. Ya, entonces podemos darle nuestro tipo de formato para que no tenga esto y colocarle una forma, cualquier forma. Aquí podemos ponerle esta. Recordemos que debemos colocarle dentro del gráfico. Y aquí vamos a darle texto. Podemos colocarle plantilla. O podríamos colocarle dispersión, clientes. O podríamos colocarle recuento de clientes. ¿Ya? Y podemos esto darle un poco más de forma. Depende cómo quieran obtenerlo, realizarlo o hacerlo. Bueno, en este sentido, para ahorrar un poco de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Este es nuestro formato que ya se puede realizar. Entonces, lo que nosotros acá deberíamos hacer es, ay, perdón, clic derecho. Y aquí dice guardar como plantilla porque vamos a hacer utilizado este tipo de formato de gráfico como una plantilla. Ponemos guardar como plantilla y aquí podemos colocarle cualquier nombre a la plantilla. Podemos ponerle gráfico 2 porque acá ya ha tenido otro gráfico. Y listo. Ustedes dirán, no hay mayor diferencia. Pues no, no hay mayor diferencia. Vamos a borrar este gráfico. Listo, se borró todo. Ahora vamos a datos. Ay, perdón. A insertar. Y acá nos dice gráficos recomendados. Listo, acá vamos a todos los gráficos y aquí dice plantillas. Aquí está nuestra plantilla. Puedo modificar datos. Es para que no vean que es el mismo
con los mismos datos, vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a cerrar y vamos a eliminar, por ejemplo, a una persona. Eliminémosle a Omar. Bueno, en este caso no me permite borrar. Vamos a hacerle nuevamente de copiar en otro lado y ahí podemos observar que listo, borramos a una persona. Vamos a subrayar esto. Ay, solo hasta aquí. Solo hasta Lena. Vamos a subrayar y nos vamos a gráficos recomendados, tipos de gráficos. Y aquí dice plantilla y acá dice recuento de clientes. Vamos a colocar este tipo de gráfico que ya estaba como nuestra plantilla recomendada. Acá también tenemos otro tipo de plantillas en el cual podemos colocarla. Entonces, esta es nuestra plantilla para realizar como tal vez trabajos más rápido, tener guardado nuestro tipo de estilo que ya queremos realizar. Tal vez este gráfico me quedó de lo más máximo y se ve tan hermoso, pero al fin y al cabo no lo pude utilizar otra vez y tuve que realizarlo nuevamente, nuevamente, nuevamente. Entonces, para eso nos sirve esto. Y aquí está. Perdón, aquí solo le moví esto. Entonces, acá tenemos nuestra plantilla. Y listo. Por ejemplo, aquí no le borré del todo a esta llama. Aquí. Y aquí obtuve de una forma errónea porque solo debía seleccionar esto. Vamos a insertar nuevamente gráficos y vamos a todos los gráficos y aquí a las plantillas. Vamos a aceptar. Y aquí está nuestra plantilla. Y listo. Perdón, se movió esto. No te muevas. Se movió. Ya, ahí está. Y aquí tenemos por los años que se tienen. Por ejemplo, aquí dice, entonces va realizando según, por ejemplo, vemos. Y ahí tenemos cómo estaba realizado más por los años este tipo de plantilla al momento que lo obtuve desde arriba. Por eso es la modificación no tiene que ver en función del cliente, sino en función de los años. Asimismo, podemos hacer nuestras propias plantillas y realizarlo y obtenerlo, como les digo, ya no estar modificando y nuevamente que me faltaba colocar acá el título, que el título de la celda, que acá tenía que colocarle de otro color, que acá era. Entonces, podemos realizar eso y las plantillas de datos no, plantillas de gráficos. Y es algo que nos va a servir bastante para nosotros hacer más rápido nuestros trabajos en cuanto a los gráficos y podemos realizar más funciones más. Esto es una pequeña introducción a lo que sería para ingresar a datos o a gráficos para realizar un dashboard. E incluso en Power BI hay cómo realizar este tipo de dashboard y sí sería bueno verlo tal vez en el avanzado, si es que, bueno, depende qué temas nomás topemos ahí, pero lo incluiría en el avanzado acerca de esto de Power BI para que ustedes también lo puedan aprender y puedan aplicarlo al momento de realizar varios esquemas o dashboard o gráficos para que se comprenda un poco mejor y tengan más acogida en cuanto a la visualización de los gráficos. Conmigo, con esto sería todo. Hasta aquí he llegado en el curso de Excel intermedio. Espero que les haya servido bastante. Espero que puedan aplicar lo que han aprendido aquí en su carrera, en su vida y en varios otros lugares más que pueden ocupar. ¿Alguna pregunta que tiene? Tal vez.
No, no hay preguntas. Pueden levantar la manito. Yo estaré aquí para contestar las preguntas. No, no hay preguntas. Muchísimas gracias, Medardo, por su apoyo y por todo lo que me han a ustedes. Muchas gracias por atenderme hasta el último día y tal vez disculpen a los errores que he tenido con ustedes y muchísimas gracias por todo. Nos veremos en el curso de Excel avanzado. Procuraré desarrollar temas que sean interesantes y les sirva bastante a ustedes. Entonces, no tenemos más preguntas. Hoy sí logramos terminar a la hora que en realidad es. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. En cuanto al aula virtual, por favor, para que se contacten con el presi de la asociación o con Kimberly para que por favor les ayude enviando en este sentido el aula virtual. Y las otras personas que asimismo requieran, no duden en escribirnos. Tal vez si tienen nuestro número, no duden en inscribirnos para nosotros también contactarnos con ustedes y poderles ayudar en ese sentido con el material y lo que tengamos acá. Ya, yo le diré a Kimberly para que le envíe debido a que todavía están haciendo modificaciones en el aula virtual y todavía aún no está el material completo para que puedan revisarlo. Asimismo, con todo, también pueden, como les comento, pueden escribirnos. Les voy a dejar el número que tengo yo y también el número en este sentido que sería mi número personal por si tienen alguna duda, pero les voy a dejar el número más para que asimismo nos escriban y si es que tienen otra duda. Como les comenté, o sea, estamos todavía haciendo modificaciones en el aula virtual, por eso es que no hemos podido pasarles debido a que tenemos que subir los videos también y eso. Pero para que se contacten también con Kimberly o con el presidente de la asociación para que también puedan pedir. Este es el número. Y con todo, cualquier cosa estaremos al contacto aquí. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el curso de Excel avanzado. Muchas gracias a todos.